¿Cómo enfrenta usted los sucesos adversos en la vida y que cambian el rumbo de nuestra existencia? ¿Cómo reaccionaría ante el abandono, la pérdida de un trabajo, un accidente, una enfermedad peligrosa o la pérdida de un familiar? Si la pérdida de un trabajo le produce incertidumbre, si el abandono le produce desconfianza o la pérdida de un familiar sufrimiento, quiero decirle que es usted un ser humano típico. De hecho, las condiciones y circunstancias adversas producen sufrimiento emocional. Y todos los seres humanos a través de todos los tiempos han tenido que vivir circunstancias que los han hecho revivir o experimentar más bien emociones diferentes. Ante ello surge una pregunta que sin duda usted se estará haciendo. ¿Es bueno que los cristianos, aquellos que dicen creer en Jesús y confiar en Dios, experimenten emociones como tristeza, angustia, sufrimiento y dolor? ¿Qué acaso nuestra fe en Cristo Jesús o en Dios no es suficiente para mitigar los resultados de esas emociones? Algunos creyentes han llegado a pensar de esa manera, que aquellos que creen en Dios, que confían en Cristo Jesús, no tendrían que experimentar emociones de este tipo. La pregunta es, ¿por qué los hombres de Dios y los seres humanos de todos los tiempos han experimentado condiciones de dolor y sufrimiento? Hace algunos años fui llamado hasta un hospital en la ciudad de Jalapa. De los momentos más difíciles que hemos vivido en nuestra existencia, sobre todo porque se trataba de asistir a una persona a quien aprecié mucho en la vida, mi suegra. Ella padeció una enfermedad terminal como es el cáncer, y allá por el año 2015, entre los meses de marzo a abril, no recuerdo exactamente, ella me pidió platicar conmigo. El estado de la enfermedad era avanzado, y estando platicando ahí en aquella cama de hospital, y de paso quiero decirles que la vida no se ve igual desde la ventana de un hospital. Es muy diferente la perspectiva de la vida cuando uno asoma la cabeza y observa la vida a través de esa ventana de hospital. Y mi suegra tenía una pregunta para mí. Me decía, ¿crees que sea bueno delante de Dios que a veces me cuestione por qué viví? Que a veces le pida a Dios que mejor me quite la vida para evitar este sufrimiento.
¿Tú crees que como cristianos tenemos el derecho de expresar ese sentimiento delante de Dios? Y ella me expresaba que esto le preocupaba mucho. Entonces abrí las Sagradas Escrituras y leí en el libro del patriarca Job en el capítulo 3. Job, de paso, es uno de los grandes personajes de la Biblia, admirado, reconocido, y a muchos nos gustaría ser como él. Sin embargo, en el capítulo 3 nosotros encontramos a ese gran personaje de la Biblia inmerso en un profundo dolor. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó: perezca el día en que nací y la noche en que se dijo un varón ha nacido. Sea aquel día sombrío, no lo recuerde Dios desde lo alto, ni claridad sobre él resplandezca. Reclámenlo las tinieblas y la sombra de muerte, nublado repose sobre él y un eclipse estremezca. Oscuridad se apodere de aquella noche y no sea contada entre los días del año, ni en el número de los meses. La situación que el patriarca Job vivía era terrible. Y esas emociones que convergen en la naturaleza humana, esta expresión que encontramos en el capítulo 3 es solamente al ser humano, aquel que está sintiendo, aquel que expresa del dolor, del sufrimiento, y que la enfermedad ocasiona un sinnúmero de emociones negativas. Entonces, leí este texto para mi suegra y le dije: los grandes hombres de Dios experimentaron momentos difíciles en la vida. Y creo que Dios no toma en cuenta eso, porque el Señor nos ha hecho con esas emociones. Nos ha hecho con la capacidad de reír, con la capacidad de llorar, con la capacidad de estar muy alegres, entusiasmados, pero también con la capacidad de sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los grandes personajes de la Biblia y los seres humanos comunes, como usted y yo? Sin duda, la capacidad de desarrollar una personalidad resiliente. Quizá el término resiliente le sea un tanto desconocido, pero con ello me refiero a la capacidad que desarrollan ciertos humanos de sobreponerse a las circunstancias adversas y adaptarse a nuevas con mayor facilidad que los demás. Esa capacidad que se desarrolla de poder afrontar el dolor, el sufrimiento y salir avantes. El término resiliencia es un término que la psicología ha tomado prestado de la física experimental. Se dice que un cuerpo es resiliente cuando tiene la capacidad de deformarse, pero volver a recobrar su forma. Así que esa palabra que la psicología importó de la física quiere clarificarnos o explicarnos a aquellas personas que, tal como sucede con los cuerpos materiales físicos, los seres humanos tienen la capacidad de deformarse por una circunstancia adversa, pero recobrar su forma y salir adelante. Es decir, que tienen la capacidad de afrontar y a salir avantes del trauma, del estrés y de todos aquellos estados que producen situaciones adversas en los seres. Pero, ¿cuáles son las características de las personas resilientes? Una de las características es que conocen y viven la realidad de este mundo. Un mundo dominado por el pecado. Un mundo que desde que nacemos nuestra naturaleza tiene tendencia a hacer el mal. Como la Biblia lo afirma muchas veces en el libro, y le dedica un capítulo entero en el libro de Romanos 7. La naturaleza
con la que hemos nacido. Y fíjese que en el libro Patriarcas y Profetas, página 618, ilustra muy bien esta situación. Dice así: si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. ¿Se da cuenta? Cuando hay inacción, cuando no hay guía, cuando no hay dirección, los seres humanos no tendemos a hacer lo bueno naturalmente, sino lo malo, dice el espíritu de profecía. Así que desde que nacemos necesitamos quien nos guíe, quien nos oriente y quien nos refrene para que podamos alcanzar un carácter óptimo que agrade al Señor. En segundo lugar, dada aquel reconocimiento de que vivimos en un mundo pecaminoso, esto nos lleva a prepararnos espiritualmente y a tener fuerzas por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y desde luego que también esto hará que nuestra fe se vuelva inquebrantable. La esperanza es inquebrantable. El mismo patriarca que en el capítulo 3 expresa su dolor y su sufrimiento, también expresa más adelante en el mismo libro: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y aunque mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Y este anhelo me consume las entrañas. Ese es el mismo personaje que sufría anteriormente. Es un personaje que ahora manifiesta su fe y su esperanza de manera inquebrantable. El tema de hoy lo dedicaremos en lo subsiguiente a hablar de un personaje de los más grandes de la Biblia, Samuel, un profeta resiliente. Y nuestra historia inicia en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, donde dice así: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí. Estas palabras son palabras de Ana. Ustedes saben que Ana había pedido un niño con llanto y sufrimiento, y Dios se lo concedió. La parte de la que vamos a hablar hoy no es esa parte, sino una en la que las Sagradas Escrituras guarda silencio. Me refiero a la promesa que hace Ana de dedicar a su hijo todos los días de su vida. ¿Se ha puesto usted a pensar en el momento en que Ana llega al gran templo y se presenta ante el sacerdote Elí y le dice: mira, Elí, este es el niño que había pedido al Señor y Él me lo concedió, y ahora yo lo dejaré aquí en el templo para que sirva a Jehová todos los días de su vida? ¿De cuántos años era Samuel cuando Ana lo dejó en el templo? De acuerdo a lo que hemos leído en algunos documentos y en el comentario bíblico adventista, aunque se supone que Samuel debe haber llegado al templo entre 3 y 5 años. Y esa es la parte de la cual las Sagradas Escrituras guardan silencio. ¿Ha imaginado usted alguna vez el momento en que mamá Ana se despide de Samuel y empieza a caminar lentamente, y aquel niño ve a mamá y a papá alejarse del templo y quedar solo en aquel edificio? De verdad que debe haber sido un momento
de mucho sufrimiento tanto para Ana como para Samuel. Aquel pequeñito quedaba de pronto en un lugar desconocido. Durante 3, 4 años, Ana había tratado de enseñar a Samuel. La señora White, el espíritu de profecías, dicen en el libro Patriarcas y Profetas, alrededor de la página 619, que Ana había aprovechado todos los momentos y situaciones de la vida para enseñarle a Samuel la gran misión que Dios tenía para él. Pero volvamos al momento en que Samuel queda en el templo. Dígame usted, ¿a qué saben las despedidas? Hace muchos años, cuando mi hija mayor tenía 13 años, tomamos la decisión de que iría a estudiar a uno de nuestros colegios de la iglesia. Y el viaje fue un tanto triste. Pero la despedida, el momento en el que ella había de quedar en ese colegio, a 11 horas aproximadamente de aquí, me empezó a causar sufrimiento. Mi regreso a esta ciudad fue un regreso muy sufrido, muy doloroso. El sentimiento de padre, de amor, por momentos me ganaba y deseaba regresar de todo corazón y tomar a mi niña en mis brazos y decirle: no te quedes, regresa conmigo. Sin embargo, el hecho de que ella se formara, que tuviera un futuro diferente al que nosotros tuvimos en la niñez y en la juventud, dominaba aquel sentimiento. Las despedidas no son agradables, las despedidas son dolorosas. Por eso comprendo a aquella mujer al retirarse del templo y comprendo a aquel niño quedarse solo en un mundo desconocido. De verdad que era muy difícil para Ana dejar a su hijo en ese lugar. La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, terriblemente malos, que desconocían por completo a Dios. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Robaban las ofrendas, los sacrificios y muchos más pecados que la Biblia menciona habían hecho que el pueblo menospreciara los servicios del templo y los sacrificios. Imagínese, todo el pueblo sabía el pecado de los hijos de Elí, que eran los sacerdotes. Conocían a Elí como el padre indulgente que nunca había hecho nada para corregirlos. Ana tenía muchos pretextos para no cumplir su promesa. Ana podía haber dicho: Señor, ¿cómo lo voy a dejar en ese templo cuando tú sabes que está lleno de pecado? Es el peor lugar donde puedo dejar a mi hijo. Sin embargo, la promesa que aquella mujer había hecho la llevó a cumplir su palabra y confiar que en aquel que le había dado a ese pequeño hijo cumpliría su palabra de cuidarlo si él se mantenía en su servicio. ¿Cómo se formaría un niño en medio de esas circunstancias? ¿Cómo confiar que Samuel llegaría a ser un hombre de Dios en esas circunstancias? Sin embargo, Ana cumplió su promesa. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Cumplimos nosotros las promesas que hacemos a Dios? ¿Cuántas veces hemos decidido entregar nuestra vida a Él, dejar la vida de pecado atrás
y hemos encontrado el pretexto a la medida para decir que no podemos hacerlo. Y esgrimimos argumentos tratando de convencer a Dios acerca de por qué no cumplimos nuestras promesas. Quede la experiencia y el valor de Ana de ejemplo para nosotros, que hemos hecho promesas al Señor y que muchas veces no las hemos cumplido. Quiero dedicar otra parte para hablar acerca de los personajes que ahí se mencionan. La Biblia, en el primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 3, dice que el joven Samuel ministraba al Señor ante Elí, y en aquellos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente. Un día, cuando los ojos de Elí empezaban a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento, y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca del pacto de Dios, antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Yo creo que no hay mejor imagen y mejor ilustración que las Sagradas Escrituras nos dan de la condición del pueblo de Israel en el tiempo de Elí y de sus hijos. Dice las Sagradas Escrituras que Elí estaba acostado en su aposento. Desde luego que es la mejor imagen, porque reflejaba a un hombre cansado por el paso de los años, preso de la angustia y del sufrimiento y de la advertencia que el sacerdocio le sería retirado y que sus hijos morirían a causa de su pecado. Por eso cuando la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba, es que no se podía sentir la presencia del Señor. La visión y la palabra de Dios no se revelaba con la frecuencia que se había revelado antes. Y estaba Elí acostado en su aposento. ¿Por qué no estaba Elí en el lugar que ocupaban los sacerdotes frente al templo? Él estaba en su aposento. Sin duda tenía mucho en qué pensar acerca de la condición de sus hijos y en su condición personal. Un hombre que el paso de los años lo había agobiado. Ahora él sentía el peso de su vida, y no solo la de él, sino también la de sus hijos. Un mensajero de Dios le había advertido que el sacerdocio sería quitado de él y que sus dos hijos serían muertos de una manera dramática. Un hombre cuyos ojos empezaban a oscurecerse. Sin duda que esto refleja que la noche estaba por llegar a Elí. Sus ojos se oscurecían como la condición espiritual del pueblo se estaba oscureciendo. Pronto se apagaría y pronto llegaría el relevo, y aquel viejo sacerdote sería reemplazado por uno mejor, tal como el mensajero de Dios lo había hecho. Samuel, dice la Biblia, que estaba durmiendo en el templo. ¿Por qué Samuel, por qué aquel muchacho estaba durmiendo en el templo junto al arca de Dios? Quizá la respuesta nosotros la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 36, que dice así: pulveriza una parte y ponla ante el testimonio de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo, o será cosa santísima. En otra versión de las Escrituras dice: y lo pondrás delante del tabernáculo de reunión
delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ti. Samuel sin duda esperaba que Dios se manifestara a él y estaba en el lugar apropiado. No estaba en un aposento durmiendo, no estaba sufriendo la ceguera espiritual. Él estaba en el lugar donde sabía que podía escuchar la voz de Dios, donde Dios se comunicaría con él. Y efectivamente, en ese lugar fue donde Dios le habló 3 veces. Y le dijo: Samuel, Samuel. Urgía escuchar la palabra de Dios, porque las tinieblas estaban apoderándose. Dice la Biblia que estaba durmiendo ahí antes que la lámpara de Dios se apagara. Y efectivamente, aunque la lámpara de Dios se refería al candelabro de oro de 7 brazos que debía arder continuamente, quiero entender que también lo dice en el sentido de que la palabra de Dios, la relación con Dios, la presencia de Dios estaba a punto de retirarse de Israel, del pueblo, así como se retiraría del sacerdocio. Pero ahí fue en ese lugar donde Dios llamó a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo oye. Samuel es una persona que contradice las expectativas humanas. Se dice que un niño que es dejado en un lugar extraño por razones convenientes e inconvenientes sufrirá una trauma, sufrirá secuelas emocionales, sufrirá secuelas que lo pondrán en desventaja de los demás. Sin embargo, la vida de Samuel contradice toda lógica y toda expectativa humana. Se mantuvo fiel a Dios aún en medio de un contexto adverso. Se mantuvo fiel a Dios en medio de las condiciones más difíciles. El espíritu de profecía en el libro de Patriarcas y Profetas dice que en ese lugar donde Samuel estaba, no estaba exento, no era exento de la atracción mundanal y de la perversidad mundanal. Él rehuía la presencia de los hijos de Eli y se dedicaba al servicio de Dios en el templo. Y yo quiero decirles que por esa fidelidad, por esa dedicación que Samuel mantuvo, Dios le concedió el privilegio de llegar a ser juez, sacerdote y profeta. El último juez que juzgó, valga la redundancia, a Israel, y fue quien efectuó la transición entre los jueces y los reyes. Tuvo la fortuna de ungir a Samuel, de ungir a David. Y hay más aspectos de la vida humana de Samuel que abordaremos en alguna otra ocasión. Quiero ir concluyendo con lo siguiente. Te hago un llamado a ti que eres madre de familia y que tienes oportunidades de cambiar al mundo. Puedes beneficiar al mundo, como lo dice el espíritu de profecía. Puedes trazar sendas rectas para tus hijos y puedes formar el carácter de tus hijos conforme al modelo divino. Solamente debes seguir las indicaciones. La señora White dice que el humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debería ser mirado como una obra noble y grandiosa. Patriarcas y Profetas, página 618. ¿Cuál es nuestra respuesta como padres de familia? La señora White dice que Elcana amaba a su esposa. Lo describe como un hombre rico de mucha influencia que amaba y temía al Señor. Y Elcana apoyó todo lo que Ana propuso en su corazón, desde la petición del niño
hasta dejarlo en el templo. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres de familia por nuestros hijos? Apoyarnos mutuamente y apoyar las decisiones de fe que nuestras esposas toman. ¿Cuál es la respuesta para ti que eres joven? Por lo menos Samuel no estaba libre de influencias perversas, dice la señora White. Tenía ejemplos pecaminosos delante de él en los hijos de Elí. Se esforzaba por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuese. Estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, les invito a que escuchemos la voz de Dios. No importa en el contexto en el cual nos encontremos. Podemos tomar de excusa a personas que profesan decir la verdad y no la cumplen, como los hijos de Elí. Podemos culpar a nuestros padres, podemos culpar a muchas personas. Sin embargo, el ejemplo y la experiencia de Samuel nos ilustran cómo debemos conducirnos los hijos de Dios. Te invito a que escuches la voz del Señor. Te invito a que reflexiones durante este canto que vamos a escuchar. Voy a invitar a mi hermano Silvio Huerta a que comparta con nosotros un hermoso canto. Y mientras tú lo escuchas, eleva tus pensamientos al Señor. Escucha la voz de Dios que te llama, tal como lo hizo con Samuel. No pongas excusas, no pongas barreras, sino simplemente di: habla, Señor, que tu siervo oye. Escuchemos el canto atentamente. Al pecador Jesús buscó, sus culpas él sobrellevó, en el Calvario así sufrió, por ti, por mí. Gran misterio del amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se entregó por ti, por mí. Por nuestra maldad, una se abrió, alejándonos de Dios y privando de paz. Pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Al pecador Jesús buscó, sus culpas él sobrellevó, en el Calvario así sufrió, por ti, por mí. Por nuestra maldad, un abismo se abrió,
silbando de paz, pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Al pecador Jesús buscó, sus culpas él sobrellevó, en el Calvario así sufrió, por ti, por mí, por ti, por mí. Por ti, por mí. Tal y como lo dice este hermoso canto, te invito a que hoy respondas positivamente al Señor. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y únete conmigo en oración. Y dile al Padre Celestial en oración conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy queremos pedirte, Padre Celestial, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, que permitas a nuestra mente percibir el llamado de tu Santo Espíritu. Pero no solamente percibirlo, Señor, sino también responder afirmativamente: habla, Señor, que tu siervo oye. Permite que la experiencia ocurrida en Samuel, el hombre que se sobrepuso a todas las adversidades, a los ejemplos pecaminosos, permee en nuestra vida, Padre. Hoy estamos delante de ti. Quizás, Señor, hemos puesto excusas para no escuchar tu voz, para retardar nuestra decisión. Pero hoy, Padre, queremos responder afirmativamente a tu llamado. Queremos sentirnos como Samuel. Queremos vivir como Samuel para honra y gloria de tu nombre. En el santo nombre de Jesús lo rogamos, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos de la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.